nosotros. Bien, pues a continuación pasamos a esas comunicaciones. Marisol nos ha leído un resumen de comunicaciones que no han sido seleccionadas, pues ahora vamos a escuchar las cuatro comunicaciones que han sido seleccionadas. Pues para eso, cuatro señoras, cuatro compañeras. Voy a pedir a todas que subáis. Lucía y Nuria, os sentáis ahí si sois tan amables. Ahora os irán microfonando y si no os microfonan tenéis aquí el del atril. Y a Pilar Vila, que es la que va a comenzar. Pilar es la jefa de Servicio de Proyectos y Dirección de Obras de Infraestructuras del Departamento de Arquitectura e Infraestructuras del Ayuntamiento de Málaga, correspondiente a la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras. ¿Lo he dicho bien, Pilar? Sí, genial. Y Pilar nos va a compartir pues, las experiencias precisamente de esta Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, concretamente la experiencia y la normativa para calles más sostenibles. 8 a 10 minutos, ¿vale, Pilar? Solo ser implacable con el tiempo. Si te tengo que cortar, te tendré que cortar, ¿vale? O sea que sube. Bien. Bueno, hola, buenas tardes. Primero agradecer a la Asociación Técnica de Carreteras por invitarme, por invitar al Ayuntamiento de Málaga, que, bueno, voy a intentar resumir en 10 minutos la labor de 14 años del Ayuntamiento de Málaga en busca de la sostenibilidad. Voy a pasar de puntillas por el trabajo que hemos realizado en cuanto a la aprobación de otra serie de unas recomendaciones para el empleo de los distintos productos reciclados dentro de las obras de viales, y voy a intentar detallar un poco más el objeto de la ponencia, que es las recomendaciones ECOFIR para la redacción de proyectos de construcción de firme y pavimento sostenible en la ciudad de Málaga. Bueno, contar un poco que Málaga tiene 1.600 kilómetros de calzada, 7,5 millones de metros cuadrados, y en nuestra preocupación de hace mucho tiempo reducir el impacto de la infraestructura, tanto en los procesos de construcción como en la vida útil, en la conservación de las vías. La primera experiencia de empleo de áridos reciclados fue en 2009. El proyecto se redactó en 2009, la ejecución fue en 2011, en calle Pascal, en una zona de un polígono industrial con un elevado índice de tráfico pesado, en el que se empleó zahorra reciclada de hormigón y hormigón seco compactado con árido reciclado de hormigón. El resultado en el 2023 es que no existe ninguna fisura en la capa de asfalto que se colocó encima de estas dos capas, y no hay ninguna fisura refleja por retracción del hormigón. El éxito de este tramo nos llevó a organizar en el año 2018 un grupo de trabajo con las empresas del sector y liderado por la Gerencia Municipal de Urbanismo con la empresa de control de calidad CEMOSA, para redactar una serie de recomendaciones para el empleo de árido de residuos de construcción y demolición, polvo de caucho en mezcla bituminosa procedente de neumáticos fuera de uso, empleo de asfalto percolado y el empleo de conglomerante hidráulico para carreteras. Estas cuatro recomendaciones se aprobaron en el 2019. En España no hay ayuntamiento que aprobara ninguna normativa al respecto. Nosotros fuimos pioneros y ahora estamos trabajando también en el empleo de plástico, en la fabricación de mezclas, en la fabricación de mezcla bituminosa semicaliente, el empleo de fibras poliméricas en hormigones secos compactados y en la incorporación de fresado en la mezcla asfáltica de nueva construcción. Bueno, tenemos una larga lista de experiencias exitosas en la avenida Plutarco, la Alameda principal de Málaga,
que no solo se empleó zahorra reciclada de hormigón y hormigón seco compactado con adición de fibras poliméricas, sino que además se construyeron los carriles bus con asfalto percolado y han demostrado una gran resistencia frente a la torsión de las maniobras de los autobuses de acercamiento y salida de las paradas. En la calle Navarro de Ledesma se hizo 3 tramos experimentales, uno con mezcla convencional, otro con mezcla mejorada con caucho y otro con mezcla bituminosa con alto contenido en caucho, con más de un 15% sobre el ligante. Y al final, después de 4 años, pues se ha observado que el tramo que mejor ha funcionado es el tramo que tiene un 15% de caucho sobre el ligante. Es el que no ha reflejado ninguna fisura por retracción del hormigón. Con lo cual, esto ya lo hemos incorporado a nuestros proyectos. El asfalto que estamos ahora mismo proyectando y que ahora os contaré, que son muchos metros cuadrados. También el pavimento percolado, como ya he hablado, en la avenida Andalucía. Esto consiste en la extensión de una capa bituminosa drenante de 4 centímetros de espesor y posteriormente se le añade una lechada cementosa, con lo cual la mezcla tiene las características del asfalto y las características del hormigón y vamos, a nosotros nos ha dado muy buen resultado. También tenemos experiencia con mezcla metubirosa semicaliente, también en calle Deva con 2 tramos, uno con mezcla convencional y otro con una mezcla con un 40% de temperatura menos. Las dos han funcionado a la perfección. Bueno, ya no sé cómo voy de tiempo, pero voy a pasar rápidamente ya a las recomendaciones. Esto fue un par de minutitos. Bueno, pues ya está. Las recomendaciones, como he hablado, están en nuestra página web, las podéis leer. Las recomendaciones para áridos reciclados, para polvo, caucho en polvo. Nosotros tenemos un servicio de conservación de asfalto que nos gastamos unos 3 millones de euros al año y el 100% de las mezclas, este servicio de conservación de asfalto que tenemos a 4 años vista está hecha con caucho. Las recomendaciones de asfalto percolado y HBR, sobre todo en carriles, que tenemos 800 kilómetros de carriles. Bueno, y ya sin más pasamos a las recomendaciones ECOFIR, que es la nueva normativa que estamos sacando. Hemos calculado con un programa americano que se llama CAMPAVE, una serie de... Voy a pasar directamente, una serie de secciones de firme proyectadas, calculadas, que cumplen unos criterios de sostenibilidad. Para calcular se ha tenido en cuenta la explanada, se ha tenido en cuenta el tráfico y se han establecido una serie de indicadores de durabilidad y medio ambiente, en concreto 6 indicadores. 2 de durabilidad, que es la extensión de la vida útil, la tipología de la sección, se prima los firmes semirrígidos y la extensión de la vida útil sobre el cálculo que se ha hecho inicialmente a 20 años. Y luego, medioambientalmente, contenido reciclado, consumo energético, reducción de emisiones de CO2 y mitigación del ruido. Y ya con todos estos datos, con todas estas tablas que os podría contar más detenidamente, hemos llegado a una serie de secciones propuestas que, lo más importante de todo, van a tener una cualificación medioambiental. De manera que, ante proyectos financiados por Europa, vamos a poder justificar la reducción de contaminación y de emisiones de CO2 del pavimento propuesto. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Pilar. Voy para allá, ¿no? No vamos a ir directamente donde está Marisol, como ella va a venir para acá, y así dejamos la pantalla así un poco libre. Y bueno, no presento a Marisol porque hoy le toca doble tarea. Y lo que sí que voy a comentar es que nos va a hablar de su experiencia con una doble capa drenante, PA, una alternativa para combatir la comunicación acústica. De 8 a 10 minutos, Marisol, por favor, y nos intentamos ajustar al tiempo también como lo has hecho antes. Sin más, comienzo con la presentación, con la comunicación. El contenido de la comunicación va a ser el siguiente. Primero voy a hacer una breve introducción sobre normativa de ruido. Luego hablaré también muy brevemente cómo se genera el ruido y comentaré nuestra experiencia en la fabricación de un doble PA para combatir la contaminación acústica que llevamos a cabo junto con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Terminaré con los resultados acústicos y unas conclusiones. Bueno, en cuanto a la normativa de ruido, hay que tener en cuenta dos normativas. Por un lado está la normativa europea, que es la Directiva 2002, que muestra ahí, y la Ley 37 del año 2003, que nos habla sobre la evaluación y la gestión del ruido ambiental. Pero a nivel de la Comunidad del País Vasco, además tenemos que tener en cuenta el Decreto 2013 del 2012, que también nos habla sobre la contaminación acústica. Entonces, teniendo en cuenta estas dos normativas, la Administración tiene que generar o desarrollar unos mapas estratégicos de ruido. Quiero distinguir dos cosas. Por un lado, la normativa europea, el decreto del Gobierno vasco cumple, por supuesto, la normativa europea, pero es más estricta. En el caso del decreto del País Vasco, lo que se hace es mapas de ruido con carreteras que tienen un IMD de 6.000 vehículos día en lugar de 8.000, como nos pide la normativa europea. Aquí muestro un mapa de ruido de la zona en la que actuamos, que es en la Sarteoria, de noche. Con la elaboración de estos mapas, se llega a la conclusión de que el 3,7% de la superficie de Guipúzcoa tiene niveles superiores a los objetivos de calidad acústica y el 14,4% de la población de Guipúzcoa está expuesta a niveles superiores a los objetivos de calidad acústica. En esa tabla muestro los objetivos de calidad acústica y señalo en rojo que los más difíciles de cumplir suelen ser los de noche. Bueno, la Diputación, una vez elaboradas los mapas de ruido, lo que tiene que hacer es elaborar unos planes de acción. Ahora mismo, cuando hicimos esta actuación, se basan los planes de acción de la tercera fase, porque cada 5 años tienen que elaborar nuevos mapas de ruido y elaborar el plan de acción nuevo. Entonces, ahora mismo está en la 4ª fase, pero la actuación que voy a presentar corresponde a la tercera. En cuanto a la generación del ruido, el ruido producido por un vehículo cuando circula por las carreteras asfaltadas principalmente se debe a dos factores. Por un lado está a los elementos propios del vehículo, que bueno, ahora mismo está cambiando con la entrada del vehículo eléctrico, y por otro lado está el ruido de rodadura, que es producido por la interacción que hay entre el neumático y el pavimento, que bien puede ser por efectos aerodinámicos o bien por vibraciones por impacto. Cuando las velocidades son superiores a 50 km/h, lo que predomina es el ruido de rodadura. ¿Qué factores influyen en la generación del ruido? Pues es en lo relativo a lo que es el asfalto. El tamaño máximo del árido, cuanto menor sea el tamaño máximo del árido, menor ruido vamos a generar, debido a que reducimos las vibraciones. La rigidez del pavimento también es importante. Cuanto más elástico sea, menos ruido vamos a tener. La macrotextura, si es positiva o negativa, también nos va a generar más o menos ruido. Y el contenido de huecos. Cuanto mayor sea el contenido de huecos y si estos están interconectados, también vamos a tener menos ruido. En cuanto al tipo de mezclas que son más sonorreductoras, aquí muestro un gráfico que lo he sacado de la monografía 3 de ASEDMA, donde nos indica que las mezclas doble PA son las que reducen considerablemente la contaminación acústica. Y ahora paso a mostrar el tramo de obra que ejecutamos en la provincia de Guipúzcoa. Hicimos un doble PA, esto se ejecutó en verano del 2021.
Es la rehabilitación de un tramo de la Nacional 1 en la provincia de la Sarteoria. Lo que se hizo es un fresado profundo, se hizo una capa de alto módulo y encima echamos un doble PA, compuesto por un PA 16 y encima un PA 11, con ofita, con árido ofítico. Las características de las mezclas son las que muestro en esta transparencia, simplemente indicar que pues cumple los criterios que ahora mismo tenemos vigentes en el PG3, con 20% de huecos y pérdidas al cántabro también por debajo de lo especificado. En lo que es el extendido, aquí muestro unas fotografías de cómo se ejecutó el tramo, la puesta en obra. Aquí sí que me gustaría indicar que, aunque no se ve muy bien en la foto, se trabajó con dos extendedoras. La primera extendedora se extendía la capa del PA 16 con un desfase tal que permitía que luego, cuando entren los camiones para cargar la extendedora, no dañaran la capa de abajo. No se echó ningún riego de adherencia y lo que hicimos es que la capa inferior estuviera en torno a unos 80 grados para evitar que dañara la entrada de camiones a la capa. Y el aspecto final de la mezcla es la que se muestra en las fotografías. Sí que es muy importante una buena coordinación entre planta y extendido. En cuanto a las medidas de ruido, aquí muestro las fotografías de los equipos utilizados. Se midió con el método SPB, según la norma ENISO, en similares condiciones, tanto antes como después de la actuación. Cuando se hizo la medida después de la actuación, se hizo a los 4 meses. Y como se muestra en el gráfico, se consiguió reducir 7 decibelios el ruido. Con respecto a la mezcla de referencia, que era un S12. Con esto concluyo que la fabricación, así como el extendido de la mezcla sonorreductora del WPA, no ha requerido ninguna máquina especial, pero sí que es muy importante una buena coordinación entre la fabricación y el extendido. Las mezclas de donantes extendidas cumplen las especificaciones establecidas en la normativa vigente. La mezcla sonorreductora nos ha permitido reducir la contaminación acústica en 7 decibelios. Esto es como decir que hemos dividido por un factor superior a 4 la cantidad de tráfico que circula por la misma. Y la Diputación Foral de Guipúzcoa está realizando un seguimiento del tramo para estudiar la durabilidad y en cuanto a la contaminación acústica, y tiene previsto realizar en este año una nueva medida de ruido. Y nada, pues muchas gracias por su atención. Genial, Marisol. Y de nuevo muchísimas gracias por ese doble esfuerzo que has tenido que hacer hoy, además en la doble sesión. Pasamos a la siguiente intervención. Por parte de Núria Huguet, Núria Canal, también sobradamente conocida y buena amiga, directora técnica de Provisa, que nos va a hablar de eso que estáis oyendo durante los últimos meses de las mezclas Masai, un paso más hacia la descarbonización, y entiendo que la experiencia de Provisa con este tipo de mezclas. Pues tus 8 o 10 minutitos, Núria. Vale, gracias, Curro. Lo primero de todo, agradecer a la ATC que nos haya permitido presentar esta comunicación. Y pues como ha dicho Curro, voy a hablar de la experiencia de Provisa en la fabricación de mezclas Masai. En torno a... el año pasado, por primavera, Provisa fue adjudicataria del proyecto de mejora de seguridad vial mediante la ejecución de una nueva capa de rodadura mediante mezclas bituminosas tipo Masai en la A92, del PK0 al 1450, es decir, a la salida de Sevilla. Por si alguien todavía no sabe lo que son las mezclas Masai, pues decir que las siglas significan mezclas asfálticas, sostenibles, automatizables e inteligentes. Entonces, ¿qué es lo que tienen estas mezclas? Están fabricadas, altas prestaciones, como os he ido diciendo esta mañana, de varias mezclas, producidas como máximo a una temperatura de 140 grados, y luego empleamos, esas dos primeras características son obligatorias, y luego hay que elegir una entre el empleo de residuos del entorno, como puede ser un 20% de fresado procedente de las carreteras, o algún otro tipo de árido, por ejemplo, de escorias, o polímeros reciclados reutilizados en como mínimo en un 0,5% en peso. En función de si son esos dos tipos de residuos, sería Masai grado 2, y si solo se selecciona uno, Masai grado 1. Y luego en Masai grado 2 más sería una incorporación de sensores a la vía.
Bueno, la A92, a la altura de Sevilla, lo que consta es de un tronco y unas vías de servicio. Entonces, lo que había proyectado era, en el tronco, había ciertas zonas donde estaba más deteriorado el pavimento, entonces se fresaba a 11 centímetros, se reponían 7 centímetros de un AC22 BIN Masai grado 2, es decir, en este caso semicaliente, con un 20% de material frisado y un 0,5%, o sea, 0,5% sí, de neumático fuera de uso, puede ser otro tipo de plástico, o de polímero, pero en este caso era neumático fuera de uso, eso para las zonas más deterioradas, y luego en el tronco, en la rodadura, y una BBTM 11B, Masai grado 1, semicaliente, y en este caso caucho, no llevaba fresado. Y luego se hizo un tramo de prueba pequeñito de Masai grado 2, es decir, de BBTM con caucho y con fresado. En las vías de servicio lo que se hizo fue un fresado a 5 centímetros y una reposición con una AC22 grado 1. En este caso lo que llevaba era un 20% de fresado. Y más o menos fueron en torno a 25.000 toneladas en las vías de servicio de mezclas Masai y 25.000 toneladas en el tronco. Entonces, bueno, aprovechando que todo esto coincidió un poco con las subvenciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del MIDMA, bueno, pues se pidieron ayudas en ciertos de los equipos que os voy a enseñar ahora, porque bueno, lo que vamos a ver ahora es un poco las adaptaciones de nuestras plantas o cómo hemos conseguido fabricar esas mezclas. Bueno, lo primero de todo, en las mezclas que llevan fresado es fundamental tratar el fresado que lleva la planta y recuperarlo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues el fresado que llegaba lo machacábamos siempre y lo cribábamos por una criba de 12. Entonces teníamos un material 0,12. ¿Con eso qué evitábamos? Pues evitábamos aglomeraciones de fresado, con lo que se evitan zonas frías y mala removilización del betún que queda en ese fresado. Una vez tratado, lo que hacíamos es se incorporaba en una tolva que hay en la planta de aglomerado, que tiene una rejilla. ¿Por qué? Pues porque el fresado a veces, si tú luego, aunque lo trates, si lo acopias, se puede apelmazar. Entonces, para asegurar que no entraban, digamos, bloques grandes a la planta. Bueno, lo voy a enseñar con el dedo mejor. Bueno, una vez tenemos el fresado, se incorpora con una rampa, o sea, con una cinta extractora, en este caso al elevador de cangilones para llevarlo a la parte de arriba de la planta de mezcla bituminosa, porque nosotros lo incorporamos al mezclador, u otra opción es una cinta elevadora que lo incorpora al mismo sitio. Es un poco variable. Ahí lo que tenemos es una tolva que pesa la cantidad de fresado que tú tienes que echar y lo introduce en el mezclador. En el mezclador lo que hemos hecho es modificar, digamos, el sistema de aspiración. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos interesa que sea variable y que cuando introducimos, por ejemplo, el fresado, como el fresado es higroscópico y tiene humedad, bueno, pues que tenga un sistema de extracción más potente para evacuar ese vapor. Entonces, se incorpora un sistema de extracción en el mezclador que va directamente al filtro de mangas. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo abrimos o cerramos en función de lo que nos convenga. Por ejemplo, cuando incorporamos el fresado abrimos el sistema de extracción y sin embargo, cuando vamos a incorporar el polvo de neumático fuera de uso, que en este caso se ha incorporado ya seca, lo que hacemos es cerrarlo para que no se nos vaya al filtro de mangas. Y todo esto con un sistema que lo que permite es que en el secadero tengamos una depresión constante, que no haya variaciones de flujo de aire para que la combustión sea estequiométrica. Bueno, esto hasta aquí a nivel del sistema de fresado. A nivel del sistema de aditivación de ligante, como hemos dicho, todas las Masai tienen que ser con reducción de temperatura. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos empleado aditivos en el betún. Entonces, los betunes de baja temperatura funcionan estupendamente, pero lo que hemos buscado aquí es un sistema de inyección para poder aditivarlo a la carta. ¿Por qué? Porque normalmente las plantas pues hacen varias mezclas a la vez. Entonces, de tal manera que tú tienes tu cisterna de betún, por ejemplo, 35-50, y puedes fabricar para una obra en caliente, para otra en semicaliente. Entonces, teniendo un sistema de aditivación directamente al mezclador, te da más juego en ese sentido. Entonces, ¿esto qué consta? Pues es una línea de inyección al betún y hay una caseta de almacenamiento donde normalmente el aditivo viene en GRGs, donde se calienta. Y desde la cabina del mezclador lo que hace el plantista es decir, oye, esta mezcla la quiero semicaliente, que aditive el betún. Y tú consignas pues, la cantidad de aditivo que tiene que tener ese betún. Y en paralelo, cuando no está trabajando, digamos, no está inyectando betún porque el proceso de las amasadas no es el momento de inyección de betún, lo que hace el sistema es ir recirculando el aditivo para asegurar que sea homogéneo. Otro equipo que hemos incorporado es un sistema para incorporar sólidos. ¿Por qué?
Bueno, pues porque, o sea, es un sistema que en este caso lo hemos empleado para incorporar neumático fuera de uso, pero puede incorporar cualquier otro tipo de sólido. De tal manera que si otra mezcla se decide utilizar otro material, el que sea, incorporar en la mezcla, pues se podría incorporar. ¿Esto cómo se hace? Pues hay una tolva de recepción, que es esta de aquí. En este caso el Big Bag se colocaba aquí encima y por aquí va a un tolving pesador y que por aire comprimido lo incorpora al mezclador. Y lo mismo que con el aditivo líquido, en la planta, el plantista directamente tiene un ordenador para fijar la cantidad de aditivo que tiene que incorporar. Bueno, a nivel de ejecución, decir que en esta obra, por ubicación de la obra y de una de nuestras plantas en Andalucía, bueno, hemos podido utilizar nuestro árido de la cantera de Manzanito, la mezcla se ha fabricado en esa misma cantera, el betún modificado también es de Provisa y las emulsiones que se han empleado también son de fabricación propia. Con lo que, digamos, todos los materiales han sido, menos el betún convencional, digamos, de la casa. La obra, por ser donde era, se tuvo que ejecutar de noche, con lo que las fotos que tenía, pues oye, no son igual lo mejor, porque no se veía mucho, y se hizo a ancho completo. Bueno, las calzadas se hicieron a ancho completo. A nivel de ejecución de la obra, pues no hubo mayores problemas a los que podemos tener en una obra de mezcla en caliente convencional. 2 minutos, vale, voy rápido. Bueno, a nivel de control de obra se hicieron controles a diario, tanto por nosotros como por el laboratorio de la dirección de obra, y aquí pongo un resumen un poco de los datos obtenidos, ¿vale? Estos son valores medios. En el artículo hay más detalles, pero bueno, la BBTM 11B en semicaliente con 0,5 de caucho, aquí tenéis los resultados. Contenido de betún, bueno, y ahí tenéis, perdonad, la AC22 Sur, la de las vías de servicio con un 20% de fresado. Veis que los contenidos de betún igual son un poquito más altos de los que normalmente estamos acostumbrados, bueno, que los mínimos de PG3. Esto también ayuda pues, a que las mezclas, no está evaluado todavía, pero bueno, que puedan ser más durables. Vemos que la sensibilidad del agua de las mezclas se ha cumplido sin problema y los valores de deformación en pista también. Los huecos, en este caso, vamos muy al límite, pues por un lado por el alto contenido de ligante y por otro lado por el caucho. Y bueno, pues como conclusión es decir que las mezclas Masai son un ejemplo más de todos los tipos de mezclas, o sea, hay muchos tipos de mezclas, este es un tipo de mezcla más que son mezclas respetuosas con el medio ambiente. Como hemos comentado, son mezclas a temperatura reducida, baja temperatura, por debajo de 140, y que pueden incorporar un 20% de fresado y o un 0,5% en peso de polímeros reciclados. Los resultados a día de hoy, tanto bueno, de fabricación en su momento, fueron exitosos, de puesta en obra también, y hasta hoy el comportamiento en obra está siendo bueno, con lo que apunta a la posibilidad de la incorporación de fresado en rodadura con mezclas de menor impacto ambiental. Es fundamental en este caso, bueno, como en todos, hacer un seguimiento para ver cómo evoluciona esa mezcla. Y luego ya por último, aspectos a tener en cuenta, que hay una serie de factores que no dejan de ser los mismos que para otro tipo de mezclas, pero bueno, creo que es importante. Asegurar la homogeneidad de los materiales, es decir, en cualquier obra los materiales tienen que ser homogéneos, si son buenos mejor, pero que no pueda haber variabilidad, porque si no las mezclas, digamos, la calidad de la mezcla va a ser variable. Hay que mantener constante la temperatura de fabricación en la planta, y en estas mezclas toma especial importancia porque estamos reduciendo temperaturas, con lo que lo tenemos que tener todo muy bien controlado. Y hay que coordinar, yo lo ha dicho Marisol en su comunicación antes, hay que coordinar la fabricación en planta y la puesta en obra. Es decir, fabricación y extendido. Y ya por último decir que en este caso, en el caso de la BBTM con un 0,5 de caucho, hemos empleado un compactador metálico de más de 12 toneladas y hay que extremar las precauciones en la compactación porque son mezclas, en nuestra experiencia, que son más difíciles, o sea, cuesta más compactarlas que las mezclas que no llevan caucho. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Pues también muchísimas gracias, Nuria, por haber sintetizado también y haberte ajustado al tiempo. Y finalizamos este bloque de comunicaciones libres seleccionadas para ser expuestas por los autores, por mi inestimable colaboradora durante tantos años, Lucía Miranda, técnico de asistencia técnica y desarrollo de negocio en Repsol, que nos va a hablar de emulsiones de imprimación más sostenibles y de alto poder de penetración. Muy bien. Pues 8 o 10 minutitos, Lucía. Pues nada, Curro, muchas gracias.
Bueno, ante todo agradecer a la asociación el permitirnos hacer esta presentación. Bueno, pues como bien ha dicho Curro, el título de la comunicación es Emulsiones de imprimación más sostenibles y de alto poder de penetración. Lo que les voy a mostrar aquí es un trabajo desarrollado por Repsol para el diseño de este tipo de emulsiones. Primero vamos a hacer una primera introducción explicando qué es lo a qué llamamos emulsión de imprimación o es utilizada para riegos de imprimación. Pues bien, el PG3 lo define como la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular previa a la colocación sobre esta de una capa de mezcla bituminosa. ¿Y qué características deben de tener este tipo de riegos? Pues bien, lo primero hay que considerar que es una unidad fundamental para todo el desarrollo de la construcción de un firme. Aunque presenta un coste reducido, una mala aplicación puede provocar situaciones no deseables, como por ejemplo lo que se demuestra ahí en la fotografía. ¿Y qué características deben de tener estas emulsiones de imprimación? Pues por un lado deben tener una baja viscosidad, tienen que ser estables a la rotura de manera que permita penetrar lo suficiente en el sustrato sobre el que se va a aplicar, un contenido de ligante intermedio y, sobre todo, un alto poder de penetración dentro del sustrato. Las emulsiones que están recogidas en el PG3 para este tipo de tratamiento son las que aparecen ahí, la C50 BF4 de imprimación y la C60 BF4 de imprimación. ¿Y cuál ha sido el desarrollo, en qué ha consistido el desarrollo que ha llevado a cabo por parte de Repsol? Pues bien, es eliminar esa parte que es el fluxante. Es decir, estas emulsiones, según se describe en la norma 13808, se denominan con una F de fluxante en aquellos casos en que el porcentaje de fluxante es mayor del 3%. Luego, el desarrollo ha consistido en la eliminación de ese fluxante. Y para ello hemos desarrollado las que hemos denominado como emulsiones C50B4 de imprimación, HPP y C60B4 de imprimación HPP. Dentro del desarrollo se han realizado diferentes formulaciones. Aquí pueden ver una representación de algunas de las formulaciones que se han empleado. En general, los componentes son el betún, el fluxante y un aditivo que ha sido utilizado para darle las propiedades adecuadas para ese poder de penetración que es lo que se busca en este tipo de emulsiones. Así pueden ver formulaciones en donde no se ha añadido aditivo, es decir, la primera sería la formulación convencional y otras formulaciones añadiendo una cierta cantidad de fluxante, incluido el aditivo, y finalmente llegamos a la conclusión que era el objetivo de este desarrollo, el obtener emulsiones sin la adición de fluxante. ¿Y qué características tienen estas emulsiones que se han desarrollado? Pues sobre todo quiero que se fijen nos hemos basado en las determinaciones de características como el tiempo de fluencia, que pueden comprobar que en todas las emulsiones o todas las formulaciones que se han realizado más o menos es semejante. Destacar sobre todo el tamaño de partículas que concretamente en el caso de las emulsiones desarrolladas sin la adición de fluxante, pero sí con la adición de un aditivo específico para darle esas propiedades, se observa y se obtienen tamaños de partículas bastante reducidos, donde otra característica, la de tiempo de fluencia, es semejante en todas ellas. Aquí quiero que vean una representación gráfica del ensayo que se realiza para evaluar el poder de penetración de este tipo de emulsiones. En este caso, el método para realizar este ensayo es la norma UNEN 12849 y lo que sí que se puede comprobar en este gráfico, este ensayo se realiza sobre un árido normalizado de referencia. Lo que sí que se comprueba es que cuanto menor es el tiempo de penetración, mayor es la altura que alcanza, es decir, mayor es el grado de absorción de la emulsión en el propio sustrato. Y en cuanto a normativa, pues este tipo de emulsiones cumplen con los requisitos de marcado CE.
Y a su vez nosotros hemos podido desarrollar o hemos obtenido las declaraciones ambientales de producto. Este material, estas emulsiones, están incluidas dentro de estos documentos de declaración ambiental de producto, y destacar que este tipo de emulsiones cumple con lo descrito en el Reglamento de Productos de la Construcción en cuanto al control de los aspectos ambientales, la generación de productos con un menor impacto ambiental y, por supuesto, se encontrarían incluidos dentro de la evaluación del ciclo de vida de los productos. Aquí pueden ver una aplicación que se realizó en un camino rural. Este riego fue realizado por la empresa Pavasal, aquí en la Comunidad Valenciana, y pueden ver a mi izquierda el aspecto que presentaba la superficie antes de realizar el riego y posteriormente a la realización de ese riego. Luego, la maquinaria utilizada es pues, una cuba de riego habitual, y el tratamiento y el proceso de curado y demás es exactamente el mismo que una emulsión habitual de imprimación. Y ya para terminar, como conclusiones, indicar que este tipo de materiales sí que cumple con los criterios de sostenibilidad. Por un lado, eliminación de compuestos orgánicos, conseguimos un menor consumo de compuestos fósiles y destacar la mejora de las prestaciones y servicio que ofrece este tipo de materiales. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Lucía, igualmente por haberos ajustado perfectamente al tiempo. La verdad es que me lo habéis puesto facilísimos las 4 y os doy las gracias. Me recuerda Víctor, por cierto, que todas las comunicaciones que se han presentado al Congreso, Víctor Domingo, de la ATC, hola Víctor, que sepáis que siempre está detrás de todo lo que sucede en el Congreso, y bueno, la verdad es que no sé muy bien cómo lo terminan haciendo con los poquitos que son, pero no falta, siempre están atentos a todos los detalles. Todas las comunicaciones del que se han presentado al simposio la tienen en el pendrive, ¿verdad? Las 75, tanto las que se presentan como las que no se presentan. ¿En PDF? Bien, perfecto. Pues ya he dado la información completa. Bien. Bueno, pues el presidente Javier Payán de Tejada quería que en todas las sesiones, aparte de esa conferencia magistral, ese resumen de comunicaciones no seleccionadas y la exposición por parte de los autores de las comunicaciones seleccionadas, pues que hubiera un ratito, un tiempo pues, de debate, de coloquio, de preguntas, de opiniones, ¿no? Y que sea un poco pues lo más interactivas las sesiones en la medida de lo posible, ¿no? Y en ese sentido voy a pedir al profesor Ángel Salpedro que se incorpore con las señoras aquí. Si eres tan amable, yo me voy a quedar de pie. Y se abre ese turno de intervenciones y de comentarios. Vosotros también podéis comentar lo que queráis, ¿no? Yo como al coordinador, pues normalmente se le pide que dinamice esto, pues voy a empezar directamente y voy a empezar contigo, Pilar, ¿vale? Y bueno, aquí estamos reunidos, pues, bueno, en esta sesión unos cuantos técnicos, aquí, pues, dependiendo de las diferentes funciones que tenga cada uno en sus organizaciones, bueno, pues evidentemente hay un componente técnico, pero yo me pregunto si todo lo que hacemos de cara a la sostenibilidad realmente le está llegando al ciudadano, ¿no? En el ámbito de la carretera yo creo que es más complicado medir eso, aunque seguramente alguien me rebatirá la cuestión, pero lo que tengo bastante más claro es que en un ayuntamiento, además como Málaga, que estás haciendo un trabajazo espectacular en ese sentido, si tú tienes la sensación, y si lo veis desde la gerencia de urbanismo, que lo que estáis haciendo específicamente en el tema de pavimentación sostenible, el ciudadano lo está recibiendo positivamente. Bueno, estás entre amigos, nosotros, puedes hasta mentir incluso. Nosotros intentamos publicarlo en notas de prensa, informar, pero claro, normalmente la información la damos en foros especializados. Realmente yo creo que el ciudadano no conoce exactamente. Quizá ahí nos podemos poner una nota negativa porque es verdad que no le damos la publicidad que deberíamos. Lo tenemos publicado en nuestra web, incluso acabamos de hacer una nota de prensa bastante extensa sobre todo el plan asfalto que estamos ahora mismo llevando a cabo.
en el que indicamos que el tipo de material es con caucho, y en fin, y todas las medidas medioambientales de baja de temperatura, de incorporación de fresado, pero yo no sé si realmente eso al ciudadano le llega y es capaz de comprenderlo. Yo quiero pensar que sí. Bueno, por lo que se ve tenemos un área de mejora en cuanto a comunicar más lo que se hace, que yo creo que el ayuntamiento comunica bastante. Lo que no tengo tan claro es si la percepción del ciudadano es que le agrade, ¿no? Le impacte positivamente que sus impuestos, o buena parte de sus impuestos, en el ámbito que nos ocupa, obviamente, que es el de la pavimentación, pues les gusta, les satisface que se empleen esas cuestiones. Bueno, es algo a comentar, a medir y a trasladar también al foro técnico, porque muchas veces nosotros nos metemos en nuestro pequeño mundo de la penetración, las MASAE, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, a veces perdemos, ¿no?, esa perspectiva, ¿no?, aunque el sector obviamente ha mejorado mucho, ¿no? Bien, ¿alguna preguntita? ¿Alguien que quiera intervenir? ¿No se anima nadie? Javier, por alusiones, que es el presidente. No dejes al secretario solo aquí. Pues sí, ¿hay un micrófono en sala? Sí, pues si eres tan amable. A este señor, que es el que manda aquí. Bueno, pues dentro de lo que es el contenido de esta sesión y dentro de lo que ha presentado Marisol sobre la doble capa de EPA y la reducción de la emisión de ruido, que es bastante interesante, son sistemas que ya conocemos, yo únicamente voy a hacer no una reflexión, sino simplemente voy a exponer algo que nos pasa por lo menos en el entorno en el que yo vivo de Castilla, que ya sabéis que es un entorno duro. Desde hace ya muchos años se han extendido las mezclas discontinuas en rodadura, que además eran fantásticas porque menos salpicaduras cuando llueve, pero además mucho menos ruido también cuando se rueda. Se han echado, en años anteriores se estaban echando las PAs, que también favorecían la reducción del ruido. Pero estas mezclas luego al final, la experiencia, por lo menos mi impresión, que a lo mejor no es acertada, es que tienen un mal envejecimiento, y entonces esas mezclas que echamos, que son tan buenas desde el punto de vista de la reducción del ruido, llega un momento que pierden esa calidad porque los betunes empiezan a fragilizar. Es verdad que deberíamos de hacer los refuerzos con más frecuencia. Ya estás echando la culpa al betún otra vez. No, he dicho, eso es una cosa que... Es que no veáis qué comida me ha dado con el envejecimiento de los betunes. Bueno, todos envejecen, ¿no? Pero sí. Es verdad que los betunes lo hacen más rápido, sí. Entonces, que digo yo que es verdad que si nosotros hiciéramos, por ejemplo, pues rehabilitaciones superficiales cada 6-7 años, pues no tendríamos ese problema, ¿no? Pero que muchas veces ese primer efecto de reducción del ruido, cuando no tenemos dinero y tenemos que mantener la carretera como sea, pues la pérdida de gravilla cambia completamente lo que es la textura superficial, y lo que se produce es un ruido tremendo, ¿no? Es decir, que lo que ahora está fenomenal, e incluso nos paga Europa, porque no lo paga Europa, ponemos una discontinua en un proyecto de ruido y no lo paga Europa, pues a los, no sé, puedo decir 8, 10, 12 años, pues se está perdiendo la gravilla, y entonces tenemos el caso contrario, que no solamente no reduce el ruido, sino que lo aumenta. ¿Veis? Como reflexión, os lo lanzo para que alguien en la sala pues pueda comentar algo de su experiencia, si tiene experiencia en este tipo de cosas, o si sabe cuánto le duran las discontinuas sin que empiecen a perder la gravilla superficial. Pues Miguel Ángel del Val, con tu permiso, Javier, ha levantado la mano, así que pasamos la palabra a Miguel Ángel, y luego por alusiones voy a pasar la palabra a la propia Marisol, como es lógico, para que haga su comentario. Gracias. Yo entiendo que por haber focalizado Marisol su comunicación en determinados aspectos, se ha dejado otros que son importantes de cara a lo que acaba de plantear Javier. Las mezclas porosas con doble capa tienen ventajas muy notables con respecto a esos posibles problemas que has señalado respecto a las BBTM o a las mezclas porosas en una sola capa. O sea, de lo que se trata es de que la capa superior tenga un tamaño máximo
reducido, eso lo ha expuesto Marisol, pero incluso lo que se ha hecho con generalidad en Europa es emplear tamaños máximos aún más reducidos, es decir, que la producción de ruido de rodadura es todavía más baja, y luego hay una diferencia notable de huecos entre la capa superior y la capa inferior, de manera que se conserva bastante bien la baja sonoridad, no diré a largo plazo, porque eso sería quizás exagerar, pero sí a medio plazo. Lo que ocurre es que en España nunca se han normalizado los pavimentos con doble capa de mezcla porosa, a pesar de que ya hace, no recuerdo bien, pero yo creo que hace más de 20 años hubo un plan de pavimentación en esta ciudad en la que estamos. Una colaboración que se desarrolló entre el Ayuntamiento de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, que en lo que yo sé fue una colaboración exitosa, pero que no fue a más, desgraciadamente. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, no sé si anda por aquí José del Cerro, que estaba esta mañana. Yo sí que tuve la oportunidad de hace más de 10 años, si no es en Granada, es en Málaga, porque ya me hago mayor y ya me olvido me bailan las ciudades y demás, y sí tuvimos una experiencia Twilight en ese sentido bastante positiva, ¿no? en esa porosidad de la capa superior muy finita, dicho sea de paso, con todas las complejidades que eso lleva, hacia esa labor un poco de filtro, ¿no? Que ayuda a que la conservación sea un poco más razonable, ¿no? Pero bueno, yo creo que por alusiones, si quieres comentar algo, Marisol, por favor. Bueno, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado, pero tengo el tiempo reducido, no puedo decir todo lo que quiero, pero bueno, he podido dejarme alguna cosa importante por comentar. A ver, no puedo decir la experiencia, la durabilidad de estas capas, porque la actuación la hemos hecho en verano del 2021. Me gustaría poder contestarte. La verdad es que de momento se está comportando bien el pavimento visualmente, no hemos visto deterioros de pérdida de partículas visualmente. En cuanto a la reducción del ruido, pues no lo sé, porque se va a hacer ahora una medición para ver cuánto se ha colmatado esa capa y por lo tanto pues ha podido afectar a la contaminación acústica. Sí que he leído en bibliografía que en estas capas pues normalmente como que pierdes 1 decibelio por año, pero claro, también dependerá del tráfico, dependerá de muchas condiciones, o sea que pues no sé, me gustaría, pues igual en el próximo simposio os presento la durabilidad del PA. Pues me das entradilla la siguiente pregunta, ¿no? Porque era una sesión de sostenibilidad, ¿no? Y he visto poca medición de la sostenibilidad. He visto pocos, con honrosas excepciones, no me mires así, Lucía, pero poner el foco, lo que acabas de decir es fundamental, ¿no? Tenemos que medir la sostenibilidad. Llevamos mucho tiempo que los técnicos tenemos que medir la sostenibilidad, ¿no? Y en ese sentido, pues aprovechando también la presentación de Nuria sobre las llamadas mezclas Masai, bueno, pues ¿cómo ve él la calificación de una mezcla sostenible sin un análisis del ciclo de vida? Bueno, ¿cómo correlaciona ese concepto y cómo correlaciona con la sostenibilidad 5.0 con lo que nos estabas comentando, ¿no? Pues, como tú bien dices, Curro, midiendo, cuantificando y luego comunicando, vuelvo a repetir, todos esos peligros del greenwashing y demás términos que hemos hablado antes. Me ha gustado mucho, por ejemplo, las mediciones de ruido que se han mostrado, lo que habéis ido mostrando en las distintas apreciaciones, porque efectivamente lo que tenemos es que medir, controlar constantemente, no solo de partida, sino luego ir aprendiendo. Y como decíamos antes, ahora con la transformación digital, la sostenibilidad 5.0, donde podemos ya con cualquier sensor empezar a obtener datos a mansalva, como suelen decir nuestros alumnos de inteligencia artificial en la universidad, pues creo que no hay excusas para no medir. Muy bien. Bueno, damos por hecho que las cosas son sostenibles sin más, no medimos y... Bueno, pues... Ayer salía en prensa, por ejemplo, que de todos los reportes económicos sobre criterios ESG que hablábamos antes, con esas metodologías de inteligencia artificial que os comentaba, que se están empleando para evaluar, se estaba intuyendo que tan solo el 15% eran realmente fiables. Entonces, creo que tenemos mucho por hacer. Pues yo espero que en el siguiente ciclo, y como
Javier, el presidente, es eterno, va a seguir durante los próximos 4 años. En el siguiente simposio no se autorice ninguna comunicación que hable de mezclas sostenibles ni de materiales sostenibles, si no lleva asociado al menos un análisis, una medición, por muy grosera que sea, de que realmente, al menos en lo relativo a emisiones de CO2 respecto a alternativas tradicionales, pues realmente hay esa mejora, ¿no? El sector sin duda lo va a agradecer, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, alguna consideración más? Sí, el propio Javier, por alusiones, nos va a decir que no va a estar 4 años más. Por favor, el micro. Caballero. No, bueno, no es por alusiones, no es por contestarte, ya te contestaré en privado. Que no, ahora que habéis planteado este tema, lo de las mediciones está bien y lo del análisis de ciclo de vida está bien. Sabemos que hay una serie de aplicaciones que te permiten pues, sacar resultados y comparar diferentes soluciones de filmes o de lo que corresponda, pero ahora mismo yo, por lo que veo aquí en mi entorno, pues se utilizan muy poco en este país. Creo que hay alguna por ahí que, como es gratuita, hay gente que las utiliza. Bueno, tú has utilizado, obviamente, aplicaciones de ese tipo. La cuestión es, ¿cómo ves que en el corto plazo se pueda extender el uso de este tipo de aplicaciones, teniendo en cuenta que además Marcos ya está preparando una base de datos para su uso? ¿Cómo ves que en un corto plazo podamos realmente pedirle a los proyectistas que nos utilicen este tipo de herramientas y que cuando nos hagan el diseño de un firme, además nos digan pues, la estimación a nivel de ciclo de vida, de huella de carbono, de emisiones, etcétera, es tal o cual? Pues yo creo que el proceso puede ser rápido, Javier, porque como tú dices, las herramientas ya las conocemos, las metodologías también, ya estamos más o menos metidos en esa línea. Y fíjate, pues por ejemplo, a nivel sectorial tienes detrás a José Luis Peña, que está ahora embarcado en las declaraciones ambientales de producto de las mezclas asfálticas como sector. Antes nos ha enseñado, creo que ha sido, no sé si ha sido Lucía, declaraciones ambientales de producto de ligantes. O sea, empezamos a tener ya información, yo creo, bastante potente de lo que son esas evaluaciones ambientales de partida. Y como tú bien dices, pues por ejemplo, el trabajo de Marcos en el CEDEX, pues con contratación pública ecológica, como comentaba yo hace un rato. Si en un momento dado se saca licitación, procedimientos de contratación pública en el que se valore por encima de cualquier otro criterio la sostenibilidad ambiental previamente cuantificada, evaluada y certificada, incluso te diría que por independientes, pues obviamente yo estoy seguro que todas las personas que están aquí y muchas más se van a poner con ello, pero vamos, yo creo que al salir de este mismo congreso. Sí, perdón. Sí, Charo. Me gustaría aportar que en la dirección técnica estábamos trabajando para tener en cuenta la huella de carbono también a la hora de definir el tipo de mezcla. O sea, que el proyectista a la hora de decidir tenga en cuenta también esa huella de carbono como una de las, pues de las características decisorias, pero además hemos licitado un contrato en la Dirección General de Carreteras dentro de los que van a ser el futuro BIM, para un banco de precios que tiene en cuenta la huella de carbono de los precios. Entonces, yo creo que va a ser un avance importante para ello. ¿Me puedo ir tranquilo en todo este sector? Sí. Sí. Que no se olvide, Charo, el horizonte temporal, que lo estamos hablando Sin constantemente, duda. la durabilidad y demás, y como le falte el factor tiempo al CO2... Bueno, va a haber mucho tiempo durante el Congreso. Siempre estamos haciendo spoiler, Ángel. Bueno, va a haber una presentación muy interesante, una conferencia invitada por parte del profesor Miguel Ángel del Val sobre la sostenibilidad de los firmes de carreteras. Todo el simposio va a pivotar de manera directa o indirecta, pero yo tengo la sensación de que va a ser potente, ¿no? Y que bueno, pues nos va a transmitir algunos mensajes, ¿no? Y luego la sesión que coordina José Manuel Blanco sobre reutilización y reciclado creo que también va a ser muy oportuna y bueno, creo que va a ser muy interesante, ¿no? Y luego hay una ponencia el jueves por la mañana del propio Marcos Perelli, al cual se ha referido Ángel Sampero, que ha sido el coordinador del Grupo 1 del Comité de Firmes durante 2 ciclos
y que bueno, he sido el que ha estado arreando en el comité de firmes para todas las herramientas del análisis del ciclo de vida, y ahora de manera transversal pues hay un elemento de ese análisis, ¿correcto, Marcos? No sé, no te veo porque ya... Genial, perfecto. Bueno, está haciendo esa labor intercomités para que todos los aspectos relacionados con el análisis del ciclo de vida se vean en el seno de la carretera, como no puede ser de una manera absolutamente integral, ¿no? No se le pierdan tampoco esa intervención. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo y además pienso agotar, como en mi última intervención, pienso agotar los 10 últimos minutos. Óscar, si eres tan amable. Yo quería hacer un atraco. Es que Laura Parra estaba fuera cuando comentasteis lo del ruido. Sí. Y pues tengo tú que ya ha venido. Y ha venido y creo que... Y quiere intervenir. Si se deja atracar, yo creo que nos podría dar mucha luz. ¿Te dejas atracar, Laura? Me dejo atracar. Lo que pasa es que no he escuchado, sí he escuchado la presentación que se había de Marisol, de Marisol en la doble porosa. Y bueno, simplemente que en el año, yo creo que en el 2009 más o menos, pues José del Cerro hizo varios tramos con doble porosa, efectivamente, en Málaga. Lo he comentado precisamente yo. Y allí hicimos mediciones con el equipo de ruido CPX que tenemos en el CEDEX y efectivamente se comprobaba que era probablemente pues la que mejor se comportaba desde el punto de vista de reducción del ruido. Lo único que hay que tener la precaución de que son unas mezclas que se van colmatando. Y que sí que es verdad que se pierde efectividad conforme pasa el tiempo. Bueno, si no recuerdo mal, la rodadura era una PA5, conseguir una PA5 con ese nivel de huecos, que si no recuerdo mal estaba en 20 y tantos, algo así, porque la inferior estaba en 28, 29, no me falla la memoria, me alegra. Y yo creo que probaba dos tipos, PA5 y bajo una PA8 y otro que no recuerdo exactamente. Sobre todo había grandes dificultades constructivas, ¿no? Y, bueno, estábamos hablando de que una PA5 necesitaba espesores de como mucho 2 centímetros o algo así, y era un poco locura, porque además hubo que hacerla de noche. Y de noche ya todos sabemos que todos los gatos son pardos, ¿no? Lo que pasa sí que es cierto que desde el punto de vista del ruido se comportaba muy bien y las reducciones era una auténtica alfombra, ¿no? Era como ir con un coche, con un vehículo eléctrico, ¿no? Está mal ya que yo lo diga. Muy bien, pues muchas gracias por precisarlo, Laura. Bien, nos quedan 2-3 minutitos para finalizar. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Sí, claro. Pilar, lo que haga falta. Que es celebrar el próximo simposio en Málaga en 2027, donde esperemos que estaremos celebrando la Expo 2027, la era urbana hacia una ciudad sostenible, precisamente. Pues aquí está el actual presidente del comité, ahí está la presidenta de la ATC, tomamos buena nota y muchísimas gracias por el ofrecimiento. Para medio finalizar, ya está apuntado. Se ha referido a un tema importante que no quería dejar pasar anteriormente Nuria Oguete en su intervención, al programa de ayudas, fondos y demás. Bueno, yo me gustaría, en la medida que puedas contarlo, ¿no?, que te detuvieras un poco más, bueno, en ese esfuerzo que haya podido hacer la administración, en este caso, ¿no?, el MITMA en cuanto a esas ayudas. A priori cualquier ayuda es bienvenida, ¿no? Y a priori no parece que la carretera esté en determinadas agendas políticas, no hablo solamente a nivel nacional, sino hablo a nivel europeo, y cualquier euro que llega al sector privado es hiper bienvenido, y de agradecer a los funcionarios de la administración que hacen sus deberes para que vengan esos euros. No sé, ¿querías comentar alguna cosilla específica respecto a eso, Nuria, antes de acabar? Bueno, yo creo que ¿se me oye? Perfectamente. Yo creo que es algo que ha promocionado el Ministerio y que nos ha venido muy bien a todas las empresas, que ha sido una ayuda muy importante en todo lo relativo a maquinaria de todo tipo de técnicas. Yo estoy convencida que no soy solo yo, sino que muchas comunicaciones de las que se van a hablar aquí, muchas empresas se han beneficiado de esas ayudas. Y creo que es el momento de que entre todos, ya que hemos tenido esas ayudas, que lo promocionemos y que empleemos ese tipo de técnicas o ese tipo de maquinaria que nos ayuda a hacer mezclas más sostenibles. Más sostenibles. ¿Me lo pongo? ¿Sí? Muy bien. Pues lo dejamos aquí. ¿Alguna pregunta más? Pasamos a la siguiente sesión. Pues un fuerte abrazo a todos, un fuerte aplauso
Me falla el subconsciente porque yo sí les voy a dar un abrazo. A todos los ponentes y a todos los que habéis presentado comunicaciones libres. Pasamos a la siguiente sesión.